Hello, descubridores y descubridoras. Estamos en Thorpe Park y no solo eso, sino que estamos ya en la cola de Hyperia. Ya estamos entrando, mirad, Hyperia aquí arriba. Esto es una pasada. La montaña rusa ya funciona a saco y no os lo podéis perder porque el vídeo empieza en la novedad de este 2024, una de las novedades más importantes del mundo. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. El parque abre a las 10 de la mañana, pero nosotros estamos ya en Thorpe Park a las 9, una hora antes, para meternos directos a la cola de Hyperia, que están haciendo ya todos los tests. Diréis que estamos locos, pero fijaros la cantidad de coches que ya hay aquí haciendo exactamente lo mismo, así que tan zumbaos no parece que estemos. Ya entramos, dirección Hyperia. No os voy a engañar que estoy excitado a la vez que un poco nervioso. Vale, ya estamos dentro, vamos directos hacia Hyperia. Allá que vamos, siguiendo a la peña. Estoy nervioso. Y la gente no corre, estamos yendo tranquilamente a Hyperia. Faltan de hecho 40 minutos para que abra aún, pero el parque ya nos ha abierto para que nos podamos posicionar a la cola de la atracción. Vale, creo que ahora sí que ha llegado el momento de correr. Abren puertas a 10 minutos antes de las 10. ¡A correr! Yo no miro atrás. No sé quién me sigue y quién no. Somos de los primeros en subir, hemos corrido como energúmenos. Pero Hyperia no se nos escapa, la hemos visto cerrada un montón de veces. Se ha roto, ha tenido sus problemas, pero no con nosotros. Nosotros la vamos a ridear a saco. A ver, porque tiene varios elementos muy locos. Vamos a subir en el primer tren.
Me pensaba que no lo haríamos, digo, esto está roto, siempre no lo voy a hacer, pero sí, esto, wow, este stand es, te quedas ahí un montón de rato parado, yo creo que es el elemento más heavy de la atracción. Wow, estamos todos súper excitados, me ha gustado mucho, es corta, pero es intensa, la bajada mola mucho, aunque no tiene tampoco una... Fíjate que Imperia es menos de lo que parece, o sea, parece un real monstruo, pero como va tan fina, está tan bien calculadita y tampoco es que sea una cosa rapidísima, es una locura. Y hemos empezado por la fila trasera, que normalmente es lo más intenso, la más rápida y la más alta de toda UK, de toda Reino Unido. No he puesto ni el micrófono, así que se está oyendo como una loca. Las operativas son rapidísimas, van con 3 trenes y van a toda mecha, es una locura. Y estoy súper orgulloso de mis chicos porque no sabían si iban a subir o no y se han subido. Ahora estoy esperando a que bajen a ver qué les ha parecido. Suave, pero... Uf, no sé, I'm still in shock. Él está en shock. Yo la he encontrado muy rápida, pero no es intensa, es súper suave. Es suave. Pero va muy rápido. Y primera fila... Claro, nosotros no hemos hecho primera fila, pero ellos sí. Y tenemos que ver cómo es primera fila. Pues bueno, descubridores, ya tenemos esta novedad de 2024. Hay mucho ruido aquí. Esta novedad de Mack Rides, la más alta de UK. Aquí hay menos ruido. Casi 72 metros de altura, 71,9, 128 kilómetros hora y casi 1 kilómetro de recorrido que se pasa volando. El Merchant es muy chulo, es como ir de rave. Es muy guay, es así como muy juguetón, ¿no? Como muy cani fiestero. La gente, la verdad es que baja entusiasmada. Y si venís a Thorpe Park y no subís en Imperia, estáis cometiendo una atrocidad, porque es un lugar al que subir, porque la verdad es que no es para tanto. O sea, no es para tanto. A ver, es dura, es intensa. La primera bajada pasa en un bolazo y lo más heavy es el stall. Cuando te quedas ahí colgando es lo más heavy de todo. El elemento del final, que te quedas así de lado, yo pensaba que eso iba a ser muy duro y realmente no es tan duro. Menuda novedad y menuda forma de empezar el vídeo. Y ahora vamos a por Colossus, la montaña rusa que en 2002 le quitó el récord a Dragon Khan con el mayor número de inversiones. Recordad que Dragon Khan tiene 8 y Colossus tiene 10. No fue hasta que llegó esta atracción que Dragon Khan desde 1995 tuvo su récord de la montaña rusa con más inversiones. Vamos a ver qué tal está, porque Dragon Khan te jode un poco. Esta veremos.
Vale, Colossus tiene todas las inversiones del mundo para reventar a Dragon Khan. Y ya, no me gusta. Me ha jodido las orejas. Prefiero Dragon Khan. Y esto me ha recordado un poco... Yo sé que esto es un gran insulto, pero al Goldurix de Parque Asterix, un poco, ¿eh? Mira, qué de hostias en las orejas me he pegado. Pero flácate por aquí, flácate por allá. 4 inversiones seguidas aquí. Aquí, la loca, ¿qué la pasa? No lo entiendo. ¡Madre mía! ¿Y Colossus qué es? Pues una locura de Intamin, realmente es que es de loca. Menuda leche. Mira, 30 metros de altura solo, quiero decir que no es para tanto. Lo que no sé de dónde coger un buen plano de la hélice dando vueltas como una loca, porque me gustaría grabároslo. A ver si me subo aquí en una roca. ¡Ay, hola! ¡Aquí me mato! Pues ya hemos bajado de Nemesis Inferno. Madre mía, menuda bestia. No me lo esperaba esta invertida de Bolliger & Mavillard de 2003, que tiene una altura pues parecida a la de Colossus, unos 29 metros, la otra 30, 70 y pico kilómetros hora, creo que son 77, y 750 de largo de metros. Mírala, ahí viene. Es muy bestia. O sea, tiene unos corkscrews que te dejan flipando, giras de una manera muy bruta. Te recomiendan poner la cabeza hacia atrás, siempre es mejor, porque así cabeceas menos. Yo os lo recomiendo que la sigáis. No me ha desagradado en absoluto, creo que es una invertida muy divertida, muy chula, está muy bien mantenida y unas operativas sensacionales. Eso sí, tiene unas fuerzas G que te clavan contra el suelo, que hay momentos que dices ¡wow! ¿Qué es eso? Muy buena. Pues yo ya estoy cagao. Vamos a The Walking Dead The Ride.
y me da miedo. Yo es que tengo miedo, ¿sabes qué pasa? Que hasta que no llega Halloween, yo me cago de miedo en las cosas. Hasta que no entro en el ambiente, joder. Estoy cagado. Y a partir de aquí, desgraciadamente, la cámara se me puso en timelapse y se me grabó a cámara rápida y me quedé sin POVs, y la forma de verlos es esta, aunque me las he ingeniado para haceros una combinación de photo rights para que podáis ver al menos nuestros objetos y algunos de los momentos más destacables desde aquí hasta el final del vídeo. Queda bien resuelto, no está tan mal y lo vais a disfrutar igualmente porque vais a subir conmigo, pero en los puntos más destacables. Afortunadamente en Alton Tower me di cuenta del problema. Ya hemos hecho The Walking Dead de Ride y me va el corazón a 50.000. Salimos por ahí, son varios pasillos largos, igual que de entrada, que asustan un poco porque realmente va súper sugestionado. Lo chulo es que una vez bajas de la Ride, bajas como si realmente algo estuviera yendo muy mal y te meten por la cafetería está destrozada. Lo chulo de aquí es que por la sugestión todos corremos como locos y salimos con salimos sin respiración. ¡Qué miedo, Richard! Oh, no, muy divertida, sí. Muy divertida. Guau, pues él suele tener miedo de las cosas, no ha tenido miedo. No va muy rápida, son 400 metros, ve coma. Y tiene un momento en el que te para, ¿no? Como que no funciona bien y hay como un audio que te dice ¡ay, no podemos arrancar, no podemos! Está bien, está divertida, pero yo iba aterrorizado. Bueno, y ahora vamos a The Ghost Train. Otra cosa de miedo. Yo no sé qué narices va a ser esto. No me apetece una leche. Pero bueno, salimos de la mierda esta del The Walking Dead para meternos en otra. Yo no sé qué es esto. Esta cola es interminable. Dicen que no podemos grabar nada. Así que hasta luego. Estoy muy asustado. Estamos a punto de entrar. Es la cola más larga que hemos hecho. Oh, Dios. The Swarm es una de las montañas rusas de este parque que más ganas tenía, porque realmente las Wing Coaster a mí me vuelven loco, son unas de mis favoritas. Esta está ambientada como en una abducción, en algo que se ha destruido y helicópteros rotos, ambulancias, todo está hecho una mierda, vaya. Creo que me va a encantar. ¡Uy! Hay un escándalo tremendo, pero estamos a punto de subir a mi coaster número 225. Es The Swarm, esta Wing Coaster de Polygram Mavilar de 2012 y alcanza casi que los 100 km/h. Son 95 km/h más o menos y se queda en unos 700 y pico metros de longitud, que es lo que tiene este parque habitualmente más o menos. Es a la que le tengo casi que más hype del parque. A ver cómo va al bajar.
Pues ya tenemos The Swarm hecha, esta invasión alienígena que me ha flipado, me ha encantado, la velocidad justa, unos elementos brutales. De hecho, al final tienes en el Line Twist, que es uno de mis elementos favoritos, y la forma en las que las Wing Coaster caen siempre para mí son espectaculares. Este área aparte es muy graciosa con todos estos elementos. Destroyer, tenemos esto, tenemos por el otro lado un avión allí, por aquí tenemos a la Toniete delante de un tráiler volcado. Todo esto simboliza que es como una especie de iglesia, tanto los lavabos como la estación, y que lo han invadido, lo han destruido todo con cosas militares. Mira, me ha gustado mucho. Para mí esta es la más divertida del parque, la que me da mejores sensaciones. Hyperia es brutal y sensacional, y tenemos ese hype por ser también la novedad de este año, pero lo cierto es que esta montaña rusa es una pasada. Creo que esta es tal vez la más intensa y buena, vale, porque si yo os preguntara, es que es una pregunta un poco complicada, yo no sé si es la respuesta de ellos, pero si tuvierais que elegir es feo, pero si tuviéramos que elegir, porque a la gente le gusta saberlo, Hyperia, que es la novedad, o The Swarm, ¿qué elegiríais? The Swarm. Hyperia. Y yo Swarm. Y de una BM que tenemos detrás de Swarm nos vamos a por una Mack Rides, que es esta de aquí, que es de Flying Fish, una Powerade muy chiquitina, muy pequeña. Es la atracción más sencillita de todo el parque, podría estar en Legoland perfectamente. Es un tren muy largo, pero parece que le cuesta salir. No sé si es que lo calientan con una válvula. Y para los que no lo sepáis, una Powerade significa que no va por la misma inercia y la gravedad de la atracción, sino que está toda totalmente electrificada, va a la misma velocidad, va suavecita, no hay problemas con ella. Ahí va el pescado. Cuidado que da 2 vueltas, con las 2 vueltas que da ya es más larga que la de Swarm. ¡Que son 3 vueltas! Pues mira, para ser una Powerade, not bad. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertida, muy finita, menos un trozo que te daba así un golpecito. El resto bien, y la canción y todo muy divertido. Bien, me ha gustado. Venga, ahora nos vamos a por Steel. ¡Es una locura! Y ahora nos vamos a por Stealth, una montaña rusa que también es de Intamin y es, digamos, la Red Force de este parque. ¿La diferencia cuál es? Pues que Red Force es casi que el doble de altura de esta, porque estas son solo 62 metros y Red Force son 112. Es una bestiada, pero dicen que esta es muy divertida de subir. Vamos a probarla. Y la única diferencia que tenemos con Red Force, que a esta tal vez por ese motivo la hacen más divertida, es que el lanzamiento es hidráulico en lugar de magnético. O sea, en Red Force el lanzamiento funciona con imanes. En Red Force va acelerando conforme va avanzando por los imanes. Sin embargo, cuando es un lanzamiento hidráulico es un motorazo que lo flipas, te tensa y plácate, te sueltan como un tirachinas. ¿Y allá que vas? Pues como una loca. Y eso es lo que va a pasar ahora. Mírala cómo sale. ¿Lo veis? O sea que es como una combinación de Red Force con Furious Baco. 128 kilómetros por hora.
pues ya tenemos Stealth hecha, muy chula, muy divertida, muy guay. El lanzamiento es más intenso que el de Red Force, pero no tan intenso como el de Furious Baco. La hacen un entremedio entre las dos y está pues muy guay. Estos 128 km/h pues ni se notan tanto como en Furious Baco, ni se notan tan poco como en Red Force. Es una mezcla. Nos ha gustado mucho. Del estilo, muy bien. Además que atracciones con lanzamiento hidráulico están en peligro de extinción. Y ahora nos vamos a por nuestro último crédito del parque, que es Saw, The Ride, ambientado en las películas de Saw. Nuevamente una atracción que está en los 700 y pico metros. Es los metros de las atracciones en este parque, parece. Solo 30 también de altura. La gracia que tiene esta atracción es que tiene una caída de más de 90 grados, de un ángulo de más de 90 grados, ya que son 100 grados de inclinación y es lo que la hacen más especial. Es una atracción de Gerstlauer de 2009 y a mí Gerstlauer me encanta, aunque dicen que esta duele un poco. Me gusta la Gerstlauer de ahora y la Gerstlauer de antes no tanto. Y Saw es un poquito más de la de antes que la de ahora, pero vamos a verlo. Ahora sí, vamos a por Saw. 30 minutos. Las colas molan un montón, son muy tipo Saw. ¿Qué distópico es este parque? Es la antítesis de Disneyland. Hemos hecho Saw, no me ha gustado. A ver, no es que no me haya gustado, sí y no. O sea, el inicio me ha parecido chulísimo, porque en el inicio hay parte de Dark Ride y hay unos movimientos muy chulos de la atracción dentro y está hecho de una manera muy guay. Pero luego hay unos cambios tan bruscos que te das golpes. O sea, está aquí la Colossus, mira, Colossus y Saw uno al lado del otro. Y es la zona rompeculos. Te deja fino. Ya, no. Yo a Saw no me vuelvo a subir. No vuelvo a subir. Volvemos a Hyperia. Pensábamos que no tendríamos tiempo de hacerlo, pero el parque cierra a las 6 y son las 5 justamente. O sea que sí que nos da tiempo. Madre mía, estoy viendo Saw. ¿Cómo me ha dejado? Me ha destruido, tío. ¡Hyperia! Hyperia detrás de mí, segunda vez que la hacemos, no hay manera, no nos dejan subir en primera fila. Si no te toca la primera fila, no puedes. Le he dicho que venimos de España, por favor. Nada, le sopla las pencoletas del chupino. Os he de decir que realmente me ha gustado mucho los dos últimos elementos finales.
Esos dos elementos finales me han vuelto loco ahora, tienen muchísimo airtime y el stall también mola un montón. Ahora la bajada primera me ha impresionado más antes del primer twist. Voy a intentar volver a hacer The Swan, que os he dicho antes que es mi favorita delante de Hyperia por poco. Hyperia, insisto, es maravillosa y sigue siendo algo espectacular totalmente, pero The Swan es que me ha robado el corazón, me lo ha robado. Vamos a ver si puedo volver a subir. Pues nos tenemos que ir corriendo, pero me van a matar. Y me han dicho, pues bueno, ves tú corriendo. Y eso es lo que estoy haciendo. Me voy a Swan corriendo a ver si me puedo subir antes de que nos vayamos, porque quiero tener esa última sensación de esta montaña rusa. Y el problema es que hemos pillado un hotel que está a 2 horas y media de aquí, porque mañana vamos a Drayton Manor y tenemos que estar antes de las 9:30 de la noche. Esa es la cuestión. Pues tristemente estoy saliendo porque hay muy poca cola, pero están operando con un solo tren. Con un solo tren, pues resulta que la cola es 40-50 minutos y el app pone 60 de golpe, cuando ponía 20. Y es porque seguramente han guardado un tren y a tomar por saco y no están tirando casi trenes. Cosa muy distinta a lo que estaba pasando en Hyperia, que decían por megafonía: tenéis solo 50 segundos para bajar y subir los nuevos en el tren. Y te hacían ir súper rápido, lo que es espectacular. Me ha sorprendido un montón. Pero ahora aquí, de golpe, con The Swan, pues la gran cagada. Bueno, al menos me he subido y me ha encantado y me queda solo el recuerdo. Pues descubridores, con esto me despido de vosotros. Tristemente, después de la corrida que me he pegado, me marcho ya hacia el hotel. Mis amigos me están esperando ya en el coche y es momento de deciros hasta luego, porque mañana vamos a un nuevo parque, a Drayton Manor. No olvidéis suscribiros, compartir, darle a like y enseñárselo a todos vuestros amigos y dejar comentarios, porque me ayuda un montón. Y si además os queréis convertir en patrocinadores y que vuestro nombre aparezca al final del vídeo, solo tenéis que pulsar al botón de unirme, darle gas y convertiros en miembros Descubridores Plus, si lo digo bien, o convertiros en cualquier otra cosa que queráis para ayudarme. Muchísimas gracias, me alegra volver a veros y hasta luego. Adiós, parque de la destrucción masiva, dedicado para los jóvenes y para los zumbaos. Esto no es Disney.